Mi hermano se metió con mi prometida y la dejó embarazada. Después de eso, mi papá le dio el negocio que yo había levantado con tanto esfuerzo. Así que me alejé, y desde lejos vi cómo todo se iba a la fregada. Yo tengo 33 años y crecí con mi hermano menor, Isen, que tiene 30. Por fuera, nuestra familia parecía normal. Pero ya estando dentro, las cosas eran un desastre. Isen siempre fue el consentido desde que nació. Mis papás lo veían como un milagro porque el embarazo fue difícil. Cuando era bebé, siempre estaba enfermo, con bronquitis, infecciones, lo llevaban al hospital seguido. Yo me acuerdo estar horas esperando afuera, todo preocupado. Pero aunque se curó, mis papás, sobre todo mi papá, lo seguían tratando como si fuera de cristal. Yo, en cambio, desde los 7 años ya tenía que portarme como adulto. Sacar buenas calificaciones, ayudar en la casa, no hacer ruido, no molestar. ¡Qué coraje! Si Isen se quedaba dormido y no iba a la escuela, no pasaba nada. Pero si yo llegaba 5 minutos tarde, mi papá me regañaba y me castigaba. Una vez en secundaria me pusieron una semana de castigo solo por llegar tarde. Ese mismo mes, Isen se fue al centro comercial y no fue a clases, y mis papás ni dijeron nada. Neta, ¿qué onda? A los 15 empecé a trabajar con mi papá en su negocio de plomería. No porque me encantaran las tuberías ni nada, sino porque quería que me hiciera caso. Resultó que era bueno en eso. Me quedaba viendo cómo trabajaba mi papá, me desvelaba leyendo manuales, viendo videos en internet. Me propuse aprender bien el oficio, aunque fuera solo para que él me reconociera. El negocio no era nada grande, solo una empresa chiquita que hacía trabajos en casas y mantenimiento en algunos locales. Teníamos oficina, unas camionetas con el logo y unas 6 personas que nos ayudaban en temporada alta. Mi papá lo había empezado desde cero hace como 35 años, y tenía buena fama en la zona. No era millonario, pero nos daba para vivir tranquilos. Isen, por su parte, era listo solo cuando le convenía. No le gustaba trabajar duro. Todavía usaba la excusa de que era el niño enfermo para salirse con la suya. Entró a la uni, pero se salió porque le dio ansiedad. Intentó un negocio en línea, fracasó. Luego se metió a eso de comprar y vender acciones y perdió como $15,000 que le prestó mi papá. Y aún así, a mí me echaban la culpa de no apoyar a mi hermano o a la familia. De verdad era raro. Claro que lo quería, era mi hermano. Pero vivir con todo eso era bien pesado. No teníamos nada en común. Yo era serio, trabajador, me importaba hacer bien mi chamba. Él era el chistoso que nunca pagaba las consecuencias. Cuando cumplí 20, ya era yo quien manejaba casi todo en el negocio. Yo era el que llegaba temprano, el que cargaba las camionetas. El que se quedaba tarde haciendo papeleo. Los clientes me pedían a mí porque sabían que lo hacía bien desde la primera. Mi papá seguía consiguiendo clientes y tomando decisiones grandes, pero lo del día a día era todo mío. Yo ya me estaba convirtiendo en el que llevaba todo el peso del negocio. Veía que podíamos crecer mucho más de lo que mi papá había hecho. En mi tiempo libre aprendí sobre sistemas modernos de filtración, calentadores sin tanque, y trabajos grandes para restaurantes o edificios. Mi papá era muy de la vieja escuela, le gustaba hacer todo a su manera, sin cambiar nada. Pero yo empecé a empujar para modernizarnos y tomar proyectos más grandes. Cuando le propuse que nos metiéramos en cocinas comerciales o que ofreciéramos mantenimiento a departamentos, me decía que sí. Pero al final nunca se comprometía de verdad. Lo más ridículo era que, aunque yo conseguía nuevos clientes o hacía proyectos enormes, de alguna forma él le daba el crédito a Isen. Decía cosas como, el carisma de Isen ayudó con los clientes porque a veces contesta el teléfono. O le aplaudía sus grandes ideas, como decir que ya era hora de tener una página web, en pleno 2025. Una vez me tardé semanas en conseguir un contrato con una cadena de restaurantes. 6 sucursales, todas con problemas de plomería. Me reuní varias veces con los dueños, hice propuestas bien detalladas, armé una oferta que fuera buena para ellos pero que también nos dejara ganancia. Cuando por fin nos dieron el trabajo, que valía como $85,000, mi papá hizo una pequeña reunión en la oficina. ¿Y a quién le brindó? A Isen,
por haber metido los papeles en una carpeta. En cuanto junté lo suficiente, me fui a vivir a mi propia casa, a unos 20 minutos de mis papás. Lo bastante cerca para seguir ayudando en el negocio, pero lo bastante lejos para tener paz. No era una mansión ni nada, era una casita de una planta, 3 recámaras, en una colonia tranquila pero que necesitaba arreglos. Los fines de semana los pasaba ahí, arreglando cosas, cambiando gabinetes viejos, restaurando los pisos de madera que habían estado tapados por alfombra. Ese lugar se volvió mi refugio. El único espacio donde no sentía que tenía que estar compitiendo por atención o por un simple buen trabajo. Las cosas empezaban a ir bien. Tenía mi casa, un ingreso decente, estaba aprendiendo más, y ya hasta pensaba en sacar mi licencia de plomero maestro para abrir mi propia empresa. Empecé a creer que podía hacer algo por mí mismo, lejos del drama de mi familia. Algo que fuera solo mío. Fue justo en ese tiempo que conocí a Olivia. Ella tenía 29 años, y fue hace unos 6 años. Yo estaba haciendo una renovación grande en los baños de unos departamentos lujosos en el centro. Ella era la administradora del lugar. La primera vez que la vi, estaba discutiendo con unos instaladores porque no estaban haciendo bien el trabajo. Los tipos querían ahorrar en la impermeabilización, y ella no se los permitió. Me impresionó mucho. Ella sí sabía lo que hacía. Nada que ver con otros jefes que solo quieren hacer las cosas rápido y sin importar si están mal. Me acuerdo que, cuando los trabajadores ya se habían calmado, me acerqué y le dije algo como: da gusto ver a alguien que sí se preocupa por hacer las cosas bien. Ella se volteó, todavía medio molesta por la discusión, y me dijo: si no vas a hacer las cosas bien, entonces ¿pa' qué las haces? Y yo nomás pensaba, no inventes, ¿dónde había estado esta mujer todo este tiempo? Olivia había estudiado gestión de obras, y de verdad le interesaba el trabajo que estábamos haciendo. Chequeaba cómo íbamos, no por mandona, sino porque quería aprender. Me contó que había aprendido muchas cosas de construcción gracias a su papá, que era contratista. Yo también le conté mis ideas de cómo quería modernizar el negocio de mi papá. Hicimos clic enseguida. Hasta bromeábamos con que deberíamos abrir un grupo de apoyo para los hermanos responsables. Ella también tenía una hermana menor a la que todos le perdonaban todo. Cuando terminamos ese proyecto, Olivia llamó a la oficina diciendo que tenía una fuga urgente en su depa. Mi papá me mandó a revisarla, pero cuando llegué, todo estaba bien. Ella solo quería volver a verme. La neta, fue un movimiento muy inteligente. Después de eso empezamos a salir. Olivia era muy diferente a las chavas con las que yo había estado. No se andaba con juegos ni quería que adivinara lo que sentía. Si algo le molestaba, me lo decía. Si estaba feliz, se le notaba. Le interesaba mi trabajo, me ayudó a estudiar para los exámenes de licencia. Y luego hasta me empezó a ayudar con la parte administrativa del negocio. En menos de un año, ella organizó todo. Hizo un sistema para agendar citas, mejoró la parte de los cobros. Y hasta armó contratos formales para reemplazar las notas escritas a mano que usaba mi papá. A mi papá no le encantaba eso de dejar el lápiz y papel. Pero hasta él tuvo que aceptar que el negocio estaba funcionando mejor. Estábamos más organizados, más profesionales y, la neta, estábamos ganando más lana. Después de 2 años, nos fuimos a vivir juntos. Limpié el cuarto más chiquito de mi casa para que ella lo usara como oficina. Y empezamos a hacer de ese lugar nuestro hogar. Pintamos las paredes, pusimos muebles nuevos. Colgamos fotos nuestras por todos lados. Ya hablábamos de casarnos y tener hijos. Olivia hasta bromeaba con que nuestros hijos serían plomeros y seguirían con el negocio familiar. Yo sentía que, por fin, todo estaba bien en mi vida. Al principio, mi familia se llevaba muy bien con Olivia. Mi mamá nos invitaba a cenar, le pedía ayuda con la compu. O consejos para arreglar cosas en la casa. Hasta mi papá se suavizó cuando vio cómo Olivia estaba ayudando a que el negocio creciera. Ya estábamos agarrando contratos más grandes. Nos metíamos en trabajos comerciales, y la gente en Cleveland ya nos reconocía. Olivia hasta se llevaba bien con mi hermano. Cuando yo me enojaba porque él la regaba o llegaba tarde.
Ella me decía que lo entendiera, que sus problemas de salud cuando era niño seguro afectaron su forma de ser. Él hace lo que puede, me decía cuando yo me desahogaba. Porque Isen había entregado mal un pedido o simplemente no hacía bien las cosas. Debía haber visto esa señal de alerta. Pero cuando confías en alguien por completo, es muy difícil ver los focos rojos. Después de 4 años juntos, nos comprometimos. Nada fuera de lo común. Le pedí matrimonio en la casa, después de que terminamos de planear una renovación grande de plomería para una cadena de restaurantes. Ya era tarde, estábamos revisando planos y hablando con contratistas. Y nos dimos cuenta de que tenía sentido. Éramos equipo en todo. Me acuerdo que me arrodillé ahí mismo, en la sala, con papeles por todos lados y borradores de contratos. Y le dije algo como, sé que esto no es lo más romántico del mundo, pero estamos construyendo algo juntos y quiero seguir haciéndolo contigo toda la vida. Ella lloró y me dijo que sí. Así, sin tanta vuelta. No hubo propuesta de Instagram, ni anillo carísimo. Aunque sí había ahorrado para comprarle uno sencillo con diamante. Fue un compromiso de verdad, solo entre nosotros. Pusimos la fecha de la boda para la siguiente primavera. Eso nos daba como un año para ahorrar y organizar todo. Queríamos algo sencillo, no muy caro. Pensábamos en unas 75 personas máximo. Y si se podía, hacerlo al aire libre, con buen clima. Pero como un año antes de la boda, empecé a notar cosas raras. Isen, mi hermano, había gastado todo el dinero que papá le dio, intentando abrir un negocio de criptomonedas. Regresó sin un peso, y aún así, papá lo metió a trabajar con nosotros en la oficina. Al principio solo contestaba llamadas, archivaba papeles y agendaba citas. Pero no sé cómo, siempre acababa metiéndose en más cosas. Mientras tanto, Olivia empezó a pasar más tiempo en casa de mis papás. Decía que estaba ayudando a mi mamá a planear la boda. Y que era más fácil hacer el papeleo allá. Porque yo estaba casi todo el día trabajando en campo para juntar dinero para nuestro futuro. En ese momento, todo eso me pareció lógico. Pero conforme pasaron los meses, empezaron a pasar cosas más sospechosas. Unos 8 meses antes de que todo explotara, me di cuenta de pequeños detalles que no me gustaron. Olivia, que siempre me contaba todo, de repente cambió la contraseña de su teléfono. Antes sabíamos los códigos del otro. Ella dijo que era por una actualización de seguridad del banco. No le di mucha importancia en ese momento. Pero luego noté que Isen también empezó a actuar diferente. Usaba colonia, llegaba con ropa nueva, y por primera vez en la vida llegaba temprano al trabajo. Se portaba súper educado, decía que se podía quedar más tiempo en la oficina. Y hasta se interesaba por aprender el negocio. Raro, porque antes le daba flojera todo. Lo que más me sacó de onda fue como Olivia empezó a hablar de él. Se emocionaba un montón hablando de lo bien que Isen organizaba las cosas. Y decía que era muy listo cuando se lo proponía. Y cuando yo le decía algo sobre los errores de Isen, ella se molestaba y hasta lo defendía en las discusiones familiares. Una vez, en una cena en casa de mis papás, Isen se equivocó con los números de un presupuesto muy grande que estábamos armando. Si yo no lo hubiera notado, nos habría costado miles de dólares. Cuando lo señalé, Olivia me interrumpió y dijo: todos cometemos errores. Al menos él está intentando aprender cómo funciona el negocio. Me acuerdo que la vi con cara de que, bien confundido. Era la misma mujer que una vez se pasó 3 horas rehaciendo una propuesta. Porque había un error de solo $50. En la oficina también se empezó a sentir un ambiente raro. Teníamos a una recepcionista que llevaba con nosotros como 15 años. Una señora que era como una segunda mamá. Le vamos a decir Linda. Ella me veía diferente, como con lástima, pero sin decirme nada. Varias veces quería hablar conmigo a solas, pero se detenía. Una vez, me dio un expediente y me dijo: eres un buen hombre. Acuérdate de eso. Fue raro, pero yo estaba tan ocupado con el trabajo que no le di mucha importancia.
Hasta que un día me llamó a su oficina, cerró la puerta. Y ahí supe que algo no estaba bien. Linda nunca fue de rodeos, pero ese día estaba nerviosa, movía sus lentes sin parar. «Oye, ¿no has notado algo raro entre Olivia y Gissen últimamente?», me preguntó con cuidado. Yo me encogí de hombros y le dije: «¿A qué te refieres?». Ella dudó un momento. «Pues, pasan mucho tiempo juntos cuando tú estás trabajando». «Bueno, los dos están en la oficina», le dije. Aunque por dentro ya empezaba a sentir ese nudo en el estómago. «Y no es solo eso», me dijo Linda, ya con cara seria. Respiró profundo, como juntando valor, y me dijo: «Mira, me importas mucho. Eres como un hijo para mí. Yo digo que mañana regreses temprano del trabajo. Checa por ti mismo». Le pregunté si podía decirme más. Pero no quiso. Solo me agarró la mano, me dio una palmada, y dijo: «Espero estar equivocada». Esa noche le pregunté a Olivia, como si no fuera nada importante. Ella se rió y dijo: «Ay, Linda siempre exagera. Ya sabes cómo es, se inventa cosas cuando se aburre». Yo no le creí del todo, pero tampoco quería pensar mal. Era mi prometida. Y Gissen era mi hermano. Hay cosas que simplemente no deberían pasar. Al día siguiente, le dije a mi equipo que tenía que ir por unas piezas especiales. Y salí antes del proyecto Hartman. Una remodelación grande en el centro, como a media hora de la oficina. Les dije que había olvidado unos accesorios y que regresaba en una hora. Cuando llegué, entré por la puerta de atrás, la que da al almacén donde guardamos las herramientas. Mientras caminaba hacia la oficina, escuché risas en la sala de descanso. Eran Olivia y Gissen. No me escucharon porque tenían la radio puesta. Me quedé en la puerta y los vi. Gissen tenía el brazo alrededor de la cintura de Olivia. Demasiado cerca para ser mi cuñado. Estaban viendo algo en el celular. Riéndose, y su mano estaba en la parte baja de su espalda. Jugando con el borde de su camisa. Cuando me vieron, se separaron como si los hubiera electrocutado. «¿Qué está pasando aquí?», pregunté serio, mirando directo a Gissen, notando cada movimiento. «Nada, bro, solo viendo unos memes chistosos», balbuceó Gissen. Rojo como tomate. Olivia también asintió, muy rápido. «Sí, solo descansando». «¿Y cómo va el trabajo en Hartman? Pensé que ibas a estar allá todo el día», dijo Olivia. Yo me quedé viéndolos, notando cada detalle. Como ahora estaban bien separados. Como Olivia se puso roja. Como Gissen ni siquiera podía verme a los ojos. No dije nada. Solo me di la vuelta y me fui. No iba a hacer un escándalo en la oficina. Pero tampoco soy tonto. Regresé a la obra y terminé el trabajo como si nada. Pero toda la noche no pude dejar de pensar. Mi cabeza no paraba. Cuando llegué a la casa, Olivia andaba muy cariñosa. Me preguntó cómo me fue. Y hasta dijo que iba a pedir mi comida favorita. Como si no pasara nada. Al día siguiente, dejé mi celular a propósito en la cocina. Cuando me metí a bañar. Cuando salí, Olivia ya estaba del otro lado del cuarto. Y me vio con cara de susto. Sabía que lo había estado revisando. No dije nada. Solo me vestí y me fui al trabajo. Más tarde, Linda me paró en el almacén. Tenía la cara seria y supe que lo que iba a decir no iba a ser bueno. «Lo siento, pero ya no puedo quedarme callada», me dijo bajito. «Tienen meses con su aventura. Todos lo saben, menos tú». Dijo que los había visto besándose en el estacionamiento. Cuando pensaban que nadie los veía. Que el mes pasado se tomaron un almuerzo larguísimo. Y regresaron en el mismo coche. Viéndose, ya sabes cómo. «No podía seguir viendo esto sin decirte», me dijo. Yo le di las gracias con cara fría. No soy de los que gritan ni hacen dramas. Pero por dentro estaba que hervía. Terminé mi día trabajando como siempre. Porque eso hago yo, me enfoco en lo mío.
cumplo con lo que tengo que hacer. Pero esa noche, enfrenté a Olivia de frente, sin rodeos. ¿Te estás acostando con mi hermano? Le solté en cuanto entró. Se quedó congelada, y luego empezó a decir que no. Pero su cara decía todo. Linda ya me contó todo, le dije sin levantar la voz. No mientas. ¿Cuánto tiempo llevan? Olivia se puso a llorar y dijo que solo había pasado unas pocas veces. Que fue un error. Pero cuando le insistí, soltó la verdad. Llevaban al menos 3 meses viéndose a mis espaldas. No sé cómo pasó, lloró. Estábamos trabajando hasta tarde y, lo siento mucho. Yo no grité. No rompí nada. Eso no va conmigo. Solo le dije. Empaca lo que puedas llevar esta noche. Tienes hasta el fin de semana para sacar lo demás. Quiero que te vayas. Me rogó, lloró, me dijo que se había equivocado. Que ya había terminado todo con Isen. Que lo nuestro se podía arreglar. Pero yo no cedí. Cuando cruzas una línea así, ya no hay regreso. Yo siempre he sido fiel a mis valores. Y no iba a empezar a traicionarlos ahora. ¿Y la boda? Preguntó ella. Todavía llorando, dijo que teníamos pagos hechos para el salón, el fotógrafo y todo eso. Yo le dije, yo me encargo, considéralo el precio de saber quién eres en realidad antes de que fuera demasiado tarde. Al día siguiente se fue a vivir con una amiga del trabajo. Yo llamé al salón y a los proveedores para cancelar todo, perdí como $3,000 en pagos adelantados, pero la verdad, lo vi como un precio pequeño comparado con lo que hubiera costado un divorcio. No busqué a Ethan ni a mis papás. Si Olivia quería contarles lo que pasó, era su problema, y sabía que si veía a Ethan, no iba a poder controlarme, así que me enfoqué en el trabajo, cabeza abajo y a lo mío. Algunos compañeros se dieron cuenta de que algo pasaba, pero solo les dije que Olivia y yo habíamos terminado y no dije más. Como 2 semanas después de haber corrido a esa infiel, me llamó llorando y me pidió hablar. Acepté verla en una cafetería, lugar neutro, público, para que no tratara de enredarme o manipularme. Cuando llegó, se veía mal, como si no hubiera dormido en días, traía el pelo amarrado en una cola despeinada y sin maquillaje, lo cual no era nada común en ella. Estoy embarazada, dijo antes de que me sentara. Se me detuvo el corazón, pero no como en las películas. Se sintió como si un camión me hubiera pasado encima, se me encogió el estómago y por un segundo pensé lo peor. ¿Y si es mío? Sentí el cuerpo frío, como si no pudiera respirar, estar atado para siempre a una mujer que me traicionó así. Ese pensamiento me quitó el aire, me quedé sentado, tranquilo por fuera, mientras por dentro todo se me caía. ¿Es de Ethan, verdad?, pregunté, esperando que esa fuera la respuesta. Ella asintió despacito. No estoy segura. También podría ser tuyo, dijo. Él ya sabe, le pregunté, interrumpiéndola. Se lo dije ayer, susurró. Me paré y me fui sin decir más. No había nada que decirle. Me fui directo a casa de mis papás. Podría haber llamado. Pero hay cosas que se hacen en persona. Encontré a Ethan en la oficina. Se veía nervioso, como si ya supiera lo que venía. Papá también estaba ahí revisando unas cuentas. ¿Tienes algo que decirme?, le pregunté a Ethan con una voz tranquila pero helada. Tartamudeó algo como que solo pasó y que no quisieron enamorarse. Papá primero se veía confundido y luego sorprendido, mientras iba entendiendo lo que pasaba. ¿Me estás diciendo con orgullo que te acostaste con mi prometida?, pregunté con los puños apretados. Cuando Ethan asintió, no lo golpeé como harían muchos, solo me reí, una risa fría y fea que hizo que los dos se encogieran. Y ahora está embarazada, dije. Felicidades, papá. Ethan por fin está avanzando en la vida. Papá empezó a decir algo como que debíamos arreglarlo en familia, pero lo interrumpí. Se acabó, me salgo del negocio, me salgo de esta familia. Tú llevas 30 años tomando lados y nada ha cambiado. Cuando me di la vuelta para irme, papá me agarró del brazo. Hijo, espera, el negocio te necesita. ¿Podemos arreglar esto?, me solté y le dije. Deberías haber pensado en eso antes de consentirlo toda la vida. No seas dramático, dijo él, con ese tono duro que usaba cuando yo era niño. La sangre es más espesa que el agua. La familia se queda unida, pase lo que pase. ¿Eso incluye acostarse con la prometida de tu hermano?, pregunté, y papá se puso nervioso. Ethan dejó de ser mi hermano en el momento en que pensó en tocar a Olivia.
fue un error. Dijo al fin, como si de verdad le diera pena, nunca quisimos que pasara. Yo solo lo miré con asco. Un error es olvidar cerrar la llave del agua, un error es pedir las piezas mal, acostarse con la prometida de tu hermano durante 3 meses no es un error. Es una decisión que tomas una y otra vez. Me fui sin voltear. Esa noche mamá trató de llamar, dejó mensajes llorando hablando de perdón y sanar, pero no los contesté, necesitaba tiempo para pensar y decidir qué iba a hacer. Cuando llegué a casa, empecé a llamar a todos mis clientes importantes para decirles que me salía del negocio familiar, les recomendé otros buenos plomeros, ninguno de la empresa de mi papá, luego marqué a un amigo que trabaja en Marsal Plumbing, la competencia. Y pregunté si tenían trabajo, me dijo que sí de inmediato, mejor sueldo, mejor horario, y lo mejor, sin dramas familiares. Al día siguiente fui temprano a la oficina, antes de que llegara nadie. Recogí mis herramientas y mis cosas del escritorio. Linda entró cuando estaba terminando. ¿Te vas? ¿Verdad?, preguntó, con cara triste pero sin sorpresa. Sí, le dije, ya no puedo trabajar aquí. No con ellos, me abrazó, algo que jamás había hecho en todos los años que la conocía. Estás haciendo lo correcto, hay puentes que ya no se pueden reconstruir una vez que los queman. Le agradecí que me dijera la verdad cuando nadie más se atrevió. Dejé las llaves en el escritorio y me fui por última vez. Durante las 2 semanas siguientes no contesté llamadas de mi familia. Me enfoqué en empezar de cero en mi nuevo trabajo. Los chavos de Marsal eran buena onda, el trabajo estaba bien y lo mejor de todo, sin Ethan, sin Olivia y sin sentirme como la segunda opción, pero una noche mamá llegó a mi casa rogándome que fuera a una reunión familiar. Tu papá tiene una solución, dijo, por favor, escúchalo. En contra de lo que me decía mi cabeza, acepté, no por papá, ni por Ethan, sino por mamá. Siempre había estado en medio, y aunque permitía que papá hiciera diferencias, al menos a veces trataba de mantener el equilibrio. Cuando llegué, todos estaban ahí, incluso Olivia, sentada incómoda en el sofá con la mano en su vientre a un plano, como si ya estuviera cuidando al bebé. Papá se aclaró la garganta y empezó con su gran plan. Como Olivia y Ethan van a tener un hijo, deberían casarse, dijo. Y creo que tiene sentido que Ethan se haga cargo del negocio familiar con el tiempo. Últimamente ha mostrado mucho interés, no pude evitar reírme, ni siquiera fue una risa de coraje. Fue una risa real por lo ridículo de todo esto. ¿Quieres que entrene al que me traicionó para que se quede con el negocio que yo ayudé a levantar?, pregunté, todavía riéndome de lo absurdo. El negocio todavía está a mi nombre, me recordó papá, ahora con un tono más duro. Y la familia se mantiene unida. ¿Qué quieres que haga exactamente?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Papá me lo explicó, quería que volviera al trabajo, que entrenara a Ethan en todo lo del negocio y luego le pasara todo. Mientras tanto, Ethan y Olivia se casarían y criarían a su hijo. O quizás al mío, como una familia feliz. No podía creerlo, casi hice un escándalo, estaba furioso, pero solo me paré, vi a cada uno a los ojos y dije, a ver, voy a ser claro, ya terminé con todos ustedes, Ethan. Ya no eres mi hermano, papá, siempre lo has preferido a él, así que sigue haciéndolo. Mamá, lamento que te hayas quedado en medio. Luego miré a Olivia, si ese bebé resulta ser mío, habla con mi abogado. Yo voy a apoyar a mi hijo, pero tú y yo ya terminamos para siempre. Mientras salía, papá gritó, estás cometiendo un error, sin ti este negocio no va a sobrevivir. Me volteé una última vez y le dije, parece que ese ya es tu problema, eres un egoísta, gritó cuando ya iba llegando a la puerta. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti, eso me hizo detenerme. Me volteé de nuevo y pregunté, ¿qué ha hecho esta familia por mí, papá? ¿Darme un trabajo donde trabajé el doble que los demás y recibí la mitad del crédito? ¿Pedirme que levante tu negocio mientras le das todo el reconocimiento a Ethan? ¿O quizás te refieres a criarme con responsabilidad, mientras le enseñabas a Ethan que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias? Y negué con la cabeza, si alejarme de todo eso me hace egoísta, entonces supongo que lo soy. Los siguientes 6 meses fueron muy buenos para mí, me fue muy bien en Marsal Plumbing y la gente me respetaba por mi trabajo. Sin dramas familiares, obtuve mi licencia de maestro plomero, algo que mi papá siempre dijo que no estaba listo para tener. Ya hasta me estaban preparando para un puesto de gerente. Me pusieron a cargo de un equipo en proyectos comerciales importantes, confiaban en mí más de lo que mi propio papá había hecho jamás.
Compré una casa chiquita pero linda en otra zona de la ciudad y empecé de nuevo. Necesitaba arreglar algunas cosas, porque los dueños anteriores la habían descuidado. Pero eso de arreglar cosas con mis manos siempre me ha servido de terapia. Pasaba los fines de semana quitando alfombras viejas, restaurando pisos de madera y cambiando cosas antiguas, sin dramas tóxicos. Solo enfocado en mi trabajo y en reconstruir mi vida, me enteré que Ethan y Olivia se casaron rápido en el registro civil, sin fiesta, solo para hacerlo oficial antes de que se le notara la panza. Al parecer, papá les dio $20,000 de regalo de boda para el enganche de una casa. El mismo papá que me dijo que tenía que generar crédito y ser responsable antes de ser aval para mi renta cuando tenía 22 años. Mientras tanto, Linda, la recepcionista de la oficina, renunció un mes después de que yo me fui, me mandó un mensaje para contarme y me dijo que ya no aguantaba ver cómo estaban arruinando el negocio. Consiguió trabajo en un consultorio dental, con mejor sueldo y horario. El karma ya está trabajando, escribió, no falta mucho, y tenía razón, porque luego sonó el teléfono, era mamá. Era tarde, casi la medianoche, y ella lloraba tan feo que casi no podía entenderla. El negocio se está yendo a la ruina, sollozaba, vamos a perder todo, por favor habla con tu papá. No quería que me volvieran a jalar a ese mundo, pero acepté escuchar a papá. Cuando habló por teléfono, se escuchaba derrotado, ya no era ese hombre duro y mandón que yo conocía. Resulta que Ethan arruinó el negocio en solo 6 meses. Echó a perder 3 contratos importantes y uno de los clientes lo estaba demandando por $75,000 por daños. Todo por errores básicos como usar tuberías del tamaño equivocado, no sacar permisos y dejar trabajos a medias. En vez de contratar plomeros con experiencia para reemplazarme, metió a su amigo de la universidad, que ni sabía la diferencia entre una trampa P y una llave de tubo. Muchos trabajadores antiguos renunciaron, incluyendo 2 que tenían más de 10 años en la empresa. Todo porque Ethan ignoraba su experiencia y los forzaba a hacer las cosas a su manera, que casi siempre estaba mal. En lo económico todo estaba peor. Ethan sacó un préstamo de $120,000 a nombre del negocio sin decir nada a nadie, y ese dinero se perdió. Las tarjetas de crédito estaban al límite y los proveedores ya no querían dar crédito porque había muchas facturas sin pagar. Mientras tanto, Ethan andaba en una camioneta nueva y con ropa cara. Mientras la cuenta del negocio ya estaba en números rojos. Te necesitamos de regreso, me suplicó papá, te doy el 75% del negocio, manéjalo como quieras. ¿Y Ethan?, le pregunté. Papá se quedó callado un momento. Él y Olivia ya no están juntos. Ella se fue de la ciudad la semana pasada y desapareció. Le dejó una nota diciendo que no la buscara. No sabemos dónde está ni qué pasó con el bebé. La verdad, no me sorprendió. Olivia siempre fue ambiciosa. Cuando vio que Ethan no era lo que esperaba, simplemente se fue. Lo pensé por 2 segundos y le dije, ya no es mi problema, pero tu mamá. Podríamos perder la casa, dijo papá. Mamá puede venirse a vivir conmigo cuando quiera, le respondí firme. Tú y Ethan arreglen sus problemas. Papá empezó con lo de siempre, que la familia, que la lealtad y eso. Pero lo paré en seco. ¿Te acuerdas cuando te dije que Ethan iba a destruir el negocio? ¿Te acuerdas cómo aún así lo elegiste a él? Bueno, esto es lo que elegiste. Una semana después, cuando apenas me estaba adaptando a mi nueva vida, Olivia me escribió de la nada, el bebé es tuyo, tengo los resultados de la prueba. Ethan se llevó todo mi dinero y se fue. Por favor, ayúdame. Reenvié el mensaje a mi abogada y no le contesté. Si el bebé es mío, voy a hacerme cargo. Pero Olivia quemó ese puente con gasolina. Hace 2 días, papá se presentó en mi casa sin avisar. Se veía mal, más flaco, más viejo, derrotado. Manejaba el viejo sedán de mamá, porque la camioneta la habían vendido para pagar deudas del negocio. ¿Podemos hablar?, preguntó. Lo dejé entrar, en parte para que viera lo bien que me estaba yendo sin ellos. Mi nuevo lugar no es enorme, pero es mío, lo he pagado con mi propio esfuerzo. La sala ya estaba pintada. Tenía muebles nuevos en su lugar. Todo estaba limpio y en orden, muy diferente al caos que dejé atrás. Papá se sentó todo incómodo en mi sofá y me contó todo. El negocio estaba en la ruina, 2 clientes lo demandaron. El banco iba a quitarles la casa el próximo mes. Sacó una carpeta de papeleros. Te estoy cediendo el negocio, todo, 100%, sin condiciones, quédatelo, dijo, empujándome los documentos. Hace 6 meses eso era todo lo que siempre había querido, reconocimiento, control, que aceptaran que yo tenía razón,
pero ahora no sentía nada. ¿Y Ethan?, pregunté. Papá agachó la cabeza, avergonzado, se robó los $28,000 de la cuenta de ahorros y se fue. Dejó una nota diciendo que necesitaba espacio para encontrarse a sí mismo. Clásico Ethan, huyendo de todo. Después de que Olivia lo dejó, empezó a caer, llegaba borracho al trabajo, faltaba a citas, ponía puras excusas, y un día simplemente ya no volvió, vació la cuenta y se fue. Ni siquiera se llevó toda su ropa. Sigue siendo tu hermano, dijo papá, con voz débil. Lo miré a los ojos. ¿Dejó de ser mi hermano el día que me traicionó? ¿Te suena familiar? Papá se sacudió. Se lo merecía. Intentó una vez más, que si trabajábamos juntos, que podíamos levantar todo, volver a ser familia. Me reí. Papá, no estás escuchando, no quiero que tu negocio se hunda. Pero no necesito tu ayuda, me está yendo bien por mi cuenta. Pero también es tu legado, insistió. Me paré. Mi legado es ser alguien que se mantiene firme. Alguien que no necesita un negocio usado de alguien que nunca me valoró. Papá se quedó callado un rato, luego preguntó con voz cansada: ¿en qué fallé? Podría haberle mencionado toda una vida de preferir a Ethan, todas las veces que lo justificó, que me ignoró, pero solo le dije: no fallaste, obtuviste exactamente lo que querías, Ethan al mando, te lo ganaste. Se fue viéndose como 20 años más viejo que cuando llegó. Hoy mamá me escribió diciendo que se irán a vivir con su hermana a Columbus el mes que viene. Papá buscará trabajo allá. Me preguntó si podían quedarse conmigo. Le repetí la misma oferta: mamá es bienvenida cuando quiera, pero solo ella. Llevo una semana saliendo con alguien nuevo, nos lo estamos tomando con calma, haciendo las cosas bien. Ella es jefa de proyecto en una de las plantas comerciales donde he trabajado, es inteligente, directa y muy independiente. Me preguntó por mi familia, y solo le dije: no somos muy unidos, tal vez algún día le cuente todo, sobre Olivia y el bebé. Si resulta que es mío, me voy a hacer cargo. Yo no soy como mi hermano, yo no huyo de la responsabilidad, pero todo lo voy a manejar con abogados. Ella tomó su decisión. No me da gusto ver a mi familia hundirse, pero tampoco me da tristeza. Me siento libre, libre de expectativas, de comparaciones, de tener que probarle algo a gente que nunca vio mi valor. A veces, la mejor venganza es no vengarse, solo seguir adelante y construir algo mejor, sin ellos.